Esto me pasó hace unos meses. Llevo años trabajando como conductor para aplicaciones de transporte y suelo hacer los turnos nocturnos. Las calles están más tranquilas y las propinas suelen ser mejores. Pero siempre hay un precio a pagar. De vez en cuando te encuentras con una experiencia que te deja marcado y no precisamente de la mejor manera. Siempre me he considerado alguien prudente. He tenido mi buena dosis de pasajeros raros, pero nada, y de verdad, nada, se compara a lo que voy a contarles. No tenía una cámara en el auto en ese entonces, pero esa noche fue la razón principal por la que instalé una. Todo comenzó de manera normal. Era solo yo y los ruidos extraños que mi viejo sedán de 2007 a veces hacía. A pesar de eso, era un coche confiable. Las calles estaban desiertas, justo como me gusta cuando paso largas horas conduciendo. Pasadas las 2 de la madrugada, recibí una solicitud cerca de una tienda de conveniencia. Al principio parecía un viaje más, pero de inmediato sentí algo raro en el estómago. Esa especie de instinto que te dice que algo está fuera de lugar, aunque no puedas explicarlo. Y vaya si tenía razón. Cuando llegué, entendí por qué me sentía así. La tienda estaba cerrada, no había luces encendidas y el estacionamiento estaba completamente vacío. A medida que me acercaba, lo vi. Un hombre estaba dando vueltas frente a la entrada de la tienda. Llevaba una sudadera vieja y desgastada, con un agujero visible en una de las mangas, como si no hubiera visto una lavadora en años. Sus movimientos eran nerviosos, y seguía mirando por encima del hombro, como si temiera que alguien lo estuviera persiguiendo. Mi primer pensamiento fue: este tipo está bajo los efectos de algo. Consideré cancelar el viaje y alejarme. Incluso mi dedo estaba listo sobre el botón de cancelar. Pero no lo hice. Todavía me pregunto por qué no lo hice. Desbloqueé las puertas y el hombre entró en el asiento trasero sin decir una palabra. Me arrepentí de mi decisión en cuanto solté el freno. La mayoría de los pasajeros suelen mirar por la ventana o jugar con sus teléfonos, pero no él. Él solo me observaba a través del retrovisor. No parpadeaba, no apartaba la mirada. Directamente, me miraba fijamente. Intenté no mirarlo, pero era inevitable cruzar su mirada de vez en cuando. Su expresión era seria, casi enojada, y eso no me ayudaba a sentirme más tranquilo. Encendí la radio para romper el silencio incómodo, pero en cuanto la música comenzó a sonar, él me ordenó, con una voz profunda y áspera, que la apagara. Tenía ese tono que te dice al instante que es un fumador de toda la vida. Apagué la radio y agarré el volante con más fuerza, sin decir nada. Seguimos conduciendo en silencio durante unos minutos. Pensé que tal vez se quedaría callado hasta llegar a su destino, pero no tuve esa suerte. ¿Alguna vez recogiste a alguien a quien no deberías haber recogido? Zrenia me preguntó de repente. Su pregunta me golpeó como un ladrillo. Solté una risa nerviosa y respondí algo como: bueno, espero que no. Intenté mantener el tono ligero, pero él no reaccionó. En su lugar, se echó hacia atrás en el asiento y murmuró algo que no logré entender. Luego, empezó a hablar de su pasado como conductor de Uber. Según él, dejó el trabajo porque unos chicos le robaron cosas del coche. Sus palabras eran arrastradas, como si tuviera problemas para articularlas, pero entendí lo esencial de su historia. Lo que realmente me perturbó fue que sonreía mientras contaba esa historia. Era una sonrisa inquietante, fuera de lugar. No era la reacción normal de alguien al hablar de un robo. Terminó su relato diciendo: es curioso cuánto confías en alguien que se sienta justo detrás de ti. Esa frase me heló la sangre. Empecé a verlo no solo como alguien drogado, sino como una posible amenaza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mantuve la vista fija en la carretera, pero mi mente estaba corriendo a toda velocidad. El tipo no paraba de hablar. Algunas cosas eran coherentes y otras eran puro disparate. De repente, empezó a pedir disculpas a alguien. No a mí, sino a alguien imaginario, como si estuviera reviviendo algo en su cabeza. No quería hacerlo,
repetía una y otra vez, casi al borde del llanto. No sabía a qué se refería, pero no quería averiguarlo. A pocos minutos de llegar a su destino, gritó que me había pasado de la calle donde debía girar. No era cierto. El GPS mostraba claramente que estábamos en la ruta correcta, pero frené bruscamente por el susto. Me exigió que me detuviera, así que eso hice. Mis manos temblaban mientras ponía el coche en punto muerto. Justo en ese momento, unas luces brillantes aparecieron detrás de nosotros. Era un coche de policía. Recé en silencio, esperando que se detuviera. La luz del foco iluminó brevemente el interior de mi coche, y vi cómo el tipo se deslizaba hacia abajo, intentando ocultarse. Se recostó en el asiento trasero con los ojos cerrados, como si estuviera fingiendo no estar allí. No sabía qué hacer. Mi respiración era irregular y estaba aterrorizado. Finalmente, él levantó la cabeza y dijo: «Tienes suerte». Abrió la puerta y salió corriendo antes de que pudiera decir algo. Terminé mi turno antes de lo previsto esa noche. Estaba demasiado nervioso para seguir conduciendo. Semanas después, mientras revisaba mi teléfono, vi una noticia. Una tienda de conveniencia había sido asaltada la misma noche que recogía a ese hombre. La tienda estaba a solo 2 cuadras de donde lo había encontrado. Me sentí enfermo al pensar en lo cerca que estuve de una situación peligrosa. Desde entonces, soy mucho más cuidadoso con los pasajeros que dejo entrar a mi coche. No era la primera vez que trabajaba el turno de noche en el hospital. Me gustaba la tranquilidad de esas horas, los pasillos vacíos, el silencio y la sensación de que el mundo dormía mientras yo me ocupaba de mis tareas. Pero esa noche fue diferente. Esa noche todavía me persigue. Era un hospital antiguo, de esos con largos pasillos de azulejos blancos y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Llevaba un par de horas revisando registros médicos cuando, a través del sistema, apareció una alerta extraña. Paciente 104, habitación desocupada. Me pareció raro porque esa habitación estaba cerrada desde hacía meses. De hecho, la planta entera había sido desalojada por reformas. Pensé que se trataba de un error del sistema, algo que podía esperar hasta la mañana, pero entonces la alerta apareció otra vez. Esta vez incluía algo más. Paciente en observación. Monitoreo irregular. Sentí un escalofrío en la espalda. Decidí subir a la planta para verificarlo. Los ascensores emitían un chirrido al subir, y el silencio del hospital hacía que cada ruido pareciera más fuerte. Cuando llegué, el pasillo estaba oscuro y vacío. La luz de emergencia parpadeaba lentamente, creando sombras extrañas en las paredes. Me detuve frente a la habitación 104. La puerta estaba entreabierta. Tragué saliva y encendí la linterna de mi teléfono. Al empujar la puerta, me encontré con una habitación oscura y fría. No había cama ni equipo médico, solo paredes desnudas y el eco de mis propios pasos. Estaba a punto de dar media vuelta cuando escuché un susurro. Me congelé. Era un sonido débil, como si alguien hablara desde el fondo de la habitación. «¿Hola?», dije, con la voz apenas audible. El susurro cesó. Me acerqué a la pared del fondo y vi algo que me hizo retroceder. Marcas de uñas, largas y profundas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente la pared. El pánico empezó a invadirme. Me giré para salir corriendo, pero justo en ese momento escuché el sonido de un monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Era constante, como si alguien estuviera conectado a un equipo que ya no existía. Mi mente me decía que me fuera, pero mis piernas no respondían. Entonces vi algo. En el rincón más oscuro de la habitación, alguien estaba sentado. Una figura encorvada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Parecía un paciente, vestido con la bata blanca del hospital. No sabía cómo no lo había visto antes. «¿Está bien?», pregunté temblando. No respondió. De repente, levantó la cabeza lentamente, y aunque la habitación estaba oscura, pude ver sus ojos, blancos,
sin pupilas. Un grito se atascó en mi garganta mientras la figura se levantaba. Sus movimientos eran lentos pero firmes, como si cada paso estuviera planeado. Retrocedí hasta la puerta y salí corriendo. No me detuve hasta llegar al control de enfermería. Jadeando, intenté explicarle al guardia lo que había visto. Él me miró confundido y luego revisó el registro del hospital. No hay ningún paciente en la habitación 104, dijo. Esa planta está cerrada, ¿recuerdas? Quise protestar, pero algo en su expresión me hizo detenerme. Tal vez pensó que estaba cansado o imaginando cosas. Me limité a asentir y me fui a casa antes de que mi turno terminara. 2 días después, no pude resistir la tentación de buscar en los archivos del hospital. Quería saber quién había sido el último paciente en ocupar esa habitación. Cuando encontré la información, se me heló la sangre. Paciente 104. Fallecido hace 8 años. Causa de muerte: paro cardíaco tras intento de escape. Encontrado arañando la pared. No he vuelto a trabajar el turno de noche desde entonces, pero cada vez que paso por el hospital, me parece escuchar el sonido de ese monitor cardíaco, lejano pero constante, como si alguien todavía estuviera esperando ser liberado. Mi hermana y yo habíamos heredado la casa de nuestros abuelos hace unos meses. Era una vieja casona de 2 pisos en las afueras del pueblo, con techos altos, suelos de madera que crujían con cada paso y un sótano que ninguno de los dos se atrevía a visitar desde que éramos niños. Decidimos pasar el fin de semana limpiándola para ponerla en venta. Todo iba bien al principio. Desempolvamos muebles, revisamos baúles llenos de fotos antiguas y cartas amarillentas por el tiempo. Pero el aire de la casa era raro, pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Nos reímos de nuestra paranoia y seguimos trabajando. Pero al atardecer, todo cambió. Estábamos organizando cajas en el pasillo del segundo piso cuando noté algo extraño. Había una puerta al final del pasillo que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, apenas del tamaño de una puerta de armario, y la pintura blanca que la cubría estaba desconchada y vieja. ¿Siempre ha estado esa puerta ahí?, le pregunté a mi hermana. Ella frunció el ceño y negó con la cabeza. Sin pensarlo mucho, giré el pomo. Estaba helado al tacto. La puerta chirrió al abrirse, revelando un cuarto oscuro y pequeño, casi vacío, salvo por una silla de madera en el centro. Lo extraño no era solo el cuarto, sino el olor, una mezcla de humedad y algo más, algo metálico. «Esto es raro», dije mientras avanzaba un paso hacia el interior. Mi hermana me tomó del brazo. «No deberíamos estar aquí», murmuró. Algo en su tono me puso nervioso, así que cerré la puerta y la bloqueé con una caja pesada. Intentamos ignorar el incidente y continuamos con la limpieza. Esa noche nos quedamos a dormir en la casa. No teníamos más opción. Ya era tarde, y la lluvia caía a cántaros afuera. Mi hermana se instaló en la habitación principal, mientras yo me quedé en la que solía ser la habitación de invitados. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté por el sonido de pasos. Al principio pensé que era mi hermana caminando por la casa, pero los pasos eran pesados, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo y arrastrara los pies por el suelo de madera. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. El silencio era insoportable. Me levanté lentamente y acerqué mi oído a la puerta. Nada. Justo cuando creía que se había ido, escuché un golpe suave, como si alguien estuviera tocando delicadamente la puerta con los nudillos. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Llamé a mi hermana desde el móvil. La señal era mala, pero logré escuchar su voz, somnolienta. «¿Estás caminando por la casa?», le pregunté en voz baja. Ella se rió, confundida. «Number. Estoy en la cama. ¿Qué pasa?». Antes de que pudiera responder, escuché un susurro al otro lado de la puerta. No entendí lo que decía, pero era suave y constante, como una canción de cuna distorsionada. «Hay alguien aquí», le dije a mi hermana,
ya al borde del pánico. Le pedí que saliera de su habitación y se encontrara conmigo en el pasillo. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie, solo el frío aire del pasillo vacío. Mi hermana salió corriendo de su habitación, también asustada. Escuché algo, admitió, con los ojos llenos de miedo. Decidimos salir de la casa, lluvia o no. Mientras bajábamos las escaleras, algo nos detuvo en seco. La puerta pequeña al final del pasillo estaba abierta de nuevo. La caja que habíamos puesto para bloquearla estaba tirada a un lado, como si alguien la hubiera empujado. La silla en el centro del cuarto ahora estaba volcada, y el olor a humedad y metal era aún más fuerte. Nos fuimos sin mirar atrás. Al día siguiente, regresamos con un cerrajero y cerramos la puerta con llave. No volvimos a abrirla. La casa se vendió unas semanas después, pero hay noches en las que sueño con ese cuarto vacío y la silla en el centro. Lo que sea que estaba allí no se quedó solo en esa casa. Lo siento algunas noches cuando escucho susurros detrás de mi puerta.